Hermanos, Bendecidos. bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque nos permite reunirnos. Gracias a Él porque nos da la oportunidad nuevamente de estar preparados. El día de mañana celebramos Pentecostés y queremos empezar a revisar por qué causa o razón lo revisamos. Abran sus escrituras en Éxodo capítulo 34, verso 22 y 23. Recuerden que en el día de la Pascua, después de esa celebración, hicimos también la celebración de los panes sin levadura. Amén. Amén. Y a partir de ese día, que es sábado ceremonial también, el primer día de los panes sin levadura, se empiezan a contar 50 días. Nuestro Señor Jesucristo no ascendió como lo comúnmente lo dicen, de un día para otro y que ya estaba en el cielo, había ascendido. No fue así. Dice la palabra de nuestro Dios en Éxodo capítulo 34, verso 22 y 23. También celebraréis la fiesta de las semanas, la de las primicias, la de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y dice la palabra de nuestro Dios lo que nos dicen todas las fiestas. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Amén. Amén. En esas festividades es necesario que estemos apercibidos, que no tengamos nada que hacer, que lo apartemos desde antes. Es fiesta para Dios y es fiesta que tenemos que celebrar. Levíticos capítulo 23, versos 5 y 6 también nos dice. Les comencé diciendo que celebramos en el mes pasado, en marzo, perdón, no pasado, sino hace 2 meses. Dice la palabra de nuestro Dios en Levíticos capítulo 23, versos 5 y 6. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Amén. ¿Recuerdan que lo celebramos ya? Amén. Y dice la palabra de Dios, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahí iniciamos diciendo que después del día 15 o a partir del día 16 de Nisan comenzamos a hacer la cuenta de los 50 días. Pentecostés, eso es lo que quiere decir, 50 días, o sea, de las semanas. Originalmente se trataba de una fiesta agrícola, de ofrenda y de primicias a las cosechas para Jehová. Fiesta inicialmente celebrada y guardada por el pueblo de Israel 50 días después de la Pascua. ¿Dónde nos lo dice? En Deuteronomio capítulo 16, versos 9 al 11. Ayúdenme. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Deuteronomio capítulo 16, versos 9 al 11. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano. Será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Amén, gloria a Dios. Esto ya existía en la antigüedad. El pueblo de Israel lo celebraba comúnmente, como todas las fiestas que el Señor les ordenó. Dice la palabra de nuestro Dios, 7 semanas contarás. Amén. A partir de que celebramos los panes sin levaduras, el día 16 empezamos a contar las 7 semanas. 7 por 7 son 49, más 1, que es el del ceremonial, serían los 50 días, que es lo que quiere decir Pentecostés. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz. Todo era en aquel tiempo por medio de la agricultura. Se tenía que seguir esta fiesta porque también se ofrecían semillas delante de nuestro Dios
Esas semillas eran las primicias del año, era el trigo. Y recuerden que también tenemos otra fiesta que también se ofrece frutos, pero esos frutos son de la cosecha al final del año. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, dice la palabra, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, que habitara en tus ciudades, y el extranjero, también el huérfano, Gloria a Dios. y la viuda, que estuviera en el medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, Amén. para poner allí su nombre. A partir del siguiente sábado, esto es el día que han de ofrecerse las primeras espigas de la cosecha, las primicias de ellas. Levíticos capítulo 23, verso 15 y verso 16. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Y dice así la palabra de Dios: y contaréis desde el día que sigue el día del reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Amén. Este día, el número 50, proviene de haber contado las 7 semanas. Recuerden que cada semana tiene 7 días, por eso les decía yo que son 7 por 7, 49, más el día del reposo que se tenía que entregar esta ofrenda a nuestro Dios, el Pentecostés. Amén. Es el que narra la palabra. El día siguiente del sábado, o sea, el día del reposo, contaréis. Esto es, del día en que se hayan ofrecido las espigas con el rito del balanceo, del mecido de las espigas. Dice que contarían 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado. Y entonces ofrecerán a Jehová una ofrenda de granos nuevos. Amén. Gloria a Dios. De ahí el nombre hebreo de la fiesta de las semanas, y en hebreo Shavuot. Y el nombre griego es Pentecostés, que significa 50. Posteriormente Pentecostés pasó a conmemorar la alianza de Dios con el pueblo en el Sinaí, y específicamente la entrega por parte de Dios de la Torá, o de la palabra de Dios, o la ley al pueblo de Israel a través de Moisés. Shavuot se celebra 50 días después de la Pascua de Amén. Pesaj, y constituye la culminación del proceso de salvación. En la Pascua del pueblo fue liberado de la esclavitud Gloria a Israel Dios. Aleluya. por voluntad de nuestro Dios. Shavuot toma conciencia del para qué Amén. fue liberado, para hacer la voluntad de Dios expresada en su ley. La Torá se convierte así en el gran regalo, la grande y primera cosa que recibieron de Dios para toda la vida humana, porque en el cumplimiento de esa ley, el ser humano se encuentra lleno de felicidad. Se trata entonces no solo de una libertad, sino una libertad para ser feliz. Es cierto que el cristianismo no es judaísmo, y que no es necesario ser judío para ser cristiano. Sin embargo, el cristianismo surgió históricamente del judaísmo. De allí provienen nuestras raíces, y por eso conocer nuestras raíces nos permite una mejor comprensión de nuestras raíces de fe. Nosotros celebramos Pentecostés también 50 días después de la Santa Cena instituida por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A través del nuevo pacto instituido por Él, todo lo que está escrito en los salmos y los profetas habría de cumplirse. Amén. Joel capítulo 2, verso 28 al 32. Ayúdenme, por favor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Joel capítulo 2, verso 28 al 32. Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. 32, amén. Amén. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. Es una profecía cumplida. Amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Toda esta profecía se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Ahora, en este año, a finales de diciembre o a mediados de diciembre, va a haber otra vez una luna de sangre que se va a poder apreciar en la Ciudad de México. Cada profecía se está cumpliendo al pie de la letra. El Señor Jesús, después de su resurrección, les mandó a sus discípulos que esperaran la venida del Espíritu Santo. Amén. Él aún no había ascendido al cielo, no había ascendido al Padre. Hechos capítulo 1, verso 3 al 5 y el verso 8. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, verso 3 al 5 y el verso 8. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El verso 8 nos dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? ¿Se dan cuenta que Él no ascendió como se dice normalmente en todas aquellas iglesias que lo envían al día siguiente al cielo y dicen Él ya fue glorificado? Eso es mentira. Miren lo que dice la palabra. Y quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Y qué dice adelante? Apareciéndoseles durante 40 días. Y todavía les habló y les dijo acerca del reino de Dios. Gloria a Dios. Y estando aleluya. juntos a ellos les dijo y les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál promesa era la del Padre? Que Él enviaría el Espíritu Santo, Amén. la cual les dijo: oíste de mí. Eso fue lo que les dijo Jesucristo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, así lo predicó nuestro Señor Jesús, mas vosotros ahora seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra de nuestro Dios? Dentro de no muchos días. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué es lo que les dice? No se vayan de Jerusalén, esperen ahí hasta que descienda el Espíritu Santo, hasta que yo sea ascendido al cielo y me encuentre con mi Padre. Eso es lo que les dijo el Señor Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué dependía la venida del Espíritu Santo? ¿De que los discípulos hicieran ayunos, que hicieran oraciones o que estuvieran de rodillas? No, dependía de que Jesús fuese glorificado. Juan capítulo 7, verso 39. Gloria a Dios. Aleluya. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido
aún glorificado. Amén, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, dice la palabra, para que creyesen en Él, pues aún no habían recibido el Espíritu Santo, Amén. porque Jesús todavía no había ascendido, aún no había sido glorificado. Pero ¿qué nos dice también en Hechos capítulo 2, verso 4? Gloria a Dios. Amén. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Después de aquellos 40 días que dice la palabra que se les estuvo apareciendo, transcurrieron otros 10 días. Y dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, dicen la palabra, estaban todos unánimes juntos. Amén. Estaban todos unidos. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra cuando te reúnes con tus hermanos? Cuán hermoso y cuán bello es habitar los hermanos. Amén. Igualmente en uno, unidos. Amén. Allí es donde envía nuestro Dios bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Pero ¿qué nos sigue diciendo la palabra? Y dice la palabra, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice la palabra de nuestro Dios? ¿Hasta qué momento descendió el Espíritu Santo? Aquí nos está diciendo la palabra que fue precisamente en ese día del Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba de que hablasen. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, Amén. Aleluya. porque Él nos va revelando lo que Gloria a está Dios. queriendo que nosotros conozcamos. Lucas capítulo 24, verso 49. ¿Qué pasa, César? Gloria a Dios. Amén. Lucas capítulo 24, verso 49. ¿Qué dice la palabra? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se los había advertido? ¿Se los había dicho? Sí, se los había dicho. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero deberos quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que todos sean investidos del poder de lo alto. Dice la palabra en Juan que no podía venir el Espíritu todavía, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Y así que Jesús resucita y Jesús está todavía 40 días con sus discípulos y dice la palabra dándoles pruebas indubitables. Y dice en Hechos capítulo 1 verso 3 que eran esas cosas que él había de demostrarles a todos. Y después de esos 40 días les avisa que sí me voy. Nada más que ustedes esperen en Jerusalén, porque yo les voy a mandar lo que les había prometido mi Padre, el Espíritu Santo, el que estaba con ustedes, pero ahora tiene que estar dentro de ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que Jesús es llevado al cielo y es glorificado, y cuando llega al cielo, ya que está ascendido, el Padre lo glorifica sentándolo a su diestra, delante de toda su creación celestial. Amén. Jesús se Amén, sienta aleluya. y la primera cosa que hace es decirle al Padre: les prometí que iba a enviar otro consolador, tu Espíritu Santo, mi Espíritu Santo, porque todo lo que tú tienes, Padre, tú me lo has dado. Por eso les dije que les iba a dar de lo mío, que es tuyo. Y entonces, Padre, envío tu Espíritu Santo, envío mi Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 7. Gloria a Dios. Aleluya.
¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? Juan capítulo 16, verso 7. Tenía que irse nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria a Dios. Aleluya. Estaba cumpliendo su promesa. Dice que a la verdad él quería decirles esto: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. El Consolador, el Espíritu Santo. Mas si me fuere, en cuanto estuviere con el Padre, dice la palabra, lo enviaré. Amén. Y él cumplió. Y pasados 10 días más de aquellos 40 días que nos dice la palabra, se cumplieron los 50 días. Después de que Jesús ascendió y ya estando en la presencia del Padre, llegado el momento, se cumplió el día de Pentecostés. Gloria a Dios. Cuando estaban reunidos todos sus discípulos, el Señor lo envió y dice la palabra, lo envió para estar con nosotros siempre. Amén. Aleluya. Eso fue lo que nos dijo la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Enviaré al Consolador, al que Amén. estará con ustedes por siempre. Hechos capítulo 2, verso 1. Nos vuelve a repetir y lo habíamos leído. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Amén. ¿Notan ustedes que la acción del derramamiento del Espíritu fue encontrándolos a todos unánimes juntos? Amén. ¿Qué significa? Que estaban en unidad. Nos dice también la palabra: ustedes esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Investidos es la acción de poner como una túnica como la que usaba el Señor, sin costuras, de una sola pieza, que se mete por arriba solo con entrada para la cabeza y con mangas. Eso quiere decir investidos. Hechos capítulo 1, verso 3, el 5, lo habíamos leído anteriormente. Amén. 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 A quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días Amén. y hablándoles acerca del reino de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué pasó cuando el Espíritu de Dios fue derramado de lo alto? Hagámonos la pregunta de una forma correcta. ¿Qué fue lo que comenzó a suceder cuando el Espíritu Santo fue derramado de lo alto? No se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No se vayan, les dijo. Y los discípulos estuvieron esperando ahí la promesa del Padre. Y allí estaban ellos recibiendo el Espíritu Santo derramado de lo alto. Hechos capítulo 2, verso 2 al 4. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento que ellos recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra? Como un estruendo. Hechos capítulo 2, verso 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios, aleluya. De repente dice la palabra, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué estaban haciendo aquellos hombres allí dentro? Dice que estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Imagínense, lenguas repartidas de fuego entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué dice la palabra? Amén. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, Amén. según Aleluya. el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Recuerden que se decía, cuando mi hermano nos compartía, que ese día va a haber regalos. ¿Qué dones te va a dar el Dios? Amén. ¿Qué dones te va a dar como Gloria a para su que tú nombre, puedas aleluya. compartir o que te dé el don de lenguas, que puedas hablar lenguas? ¿Jesús se fue? Sí se fue, pero envió al Consolador. Amén.
Y sí lo envió, y lo envió nada más para 120 personas, porque eso es lo que dice la palabra. No, lo envió para cumplir el compromiso del pacto. Amén. ¿Cuál es el compromiso del pacto? Habérselo dado solamente a esas 120 personas que se encontraban reunidas allí en el aposento alto. Dice la palabra de nuestro Dios en Ezequiel capítulo 36 verso 27. ¿Dónde es donde va a poner el Espíritu Santo nuestro Dios? ¿Y a partir de cuándo? Ezequiel capítulo 36 verso 27. Gloria a Dios. Pondré Aleluya. dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria a Dios. Amén. ¿Dónde dice la palabra que va a poner su Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Dentro de vosotros, dice la palabra. Y haré que andéis en mis estatutos, en mis mandamientos, Amén, aleluya. que guardéis todos los mandamientos y los pongáis por obra. Efesios capítulo 1, verso 11 al 13. Gloria a Dios. Aleluya. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, Sí. verso 11 al 13. Bendito sea el nombre del Señor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Asimismo tuvimos una herencia, Amén. habiendo sido predestinados. En el original quiere decir determinado. Determinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Quién es el que hace todas las cosas posibles? Y las que hay y las que están hasta nuestros días. El Padre Celestial. Amén, aleluya. Amén. Amén. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Amén, aleluya. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pero ¿qué tiene que pasar a partir de que recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Perdón. En él también vosotros, dice la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo Jesús, a partir de allí, dice la palabra, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, aleluya. ¿Cumplió nuestro Señor Jesús? Amén. Amén, Él Amén. cumplió. Muy bien, la palabra nos dice que ya fuimos sellados. ¿Y cómo nos selló? Poniendo en nosotros, dentro de nosotros su Espíritu. Amén. ¿Cuándo lo puso? Cuando creímos en la palabra de verdad, Amén. en el Evangelio de nuestra salvación. En ese instante fue puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. ¿Quién dice aleluya? Amén, aleluya. Aleluya, amén. Gloria a su nombre. Hermano y hermana, ¿has tenido un encuentro con el Señor? Amén. Tan cierto es el encuentro con el que Él vive dentro de ti, Amén. de mí, de todo aquel que ha aceptado al Señor en su corazón. Amén. Y que el día de hoy Él vive dentro de cada uno de ustedes. Amén. Aleluya. Si alguno te dijere que no tienes el Espíritu Santo, porque necesitas primero tener un encuentro personal con Cristo y que por eso no han sido bautizados todavía con el Espíritu Santo, hermano y hermana, no discutas. Ahora ya lo sabes y yo lo sé. No porque lo diga un ser humano, sino porque lo dice el compromiso del pacto. Amén. Y aquel que hizo el compromiso del pacto fue nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Y Dios. Él se comprometió, yo haré esto con ustedes. Romanos capítulo 5, verso 5. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Qué dicen las Escrituras? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Nos lo va a dar o ya nos lo dio? Ya nos lo dio. Dice la palabra que ya nos fue dado. Amén. La esperanza no avergüenza.
porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Amén. Amén. Y yo les pregunto, ¿cuánto amor derramó nuestro Señor Jesús al haber dado su vida en la cruz del Calvario? Amén. Una prueba más para que puedas declarar Tu nombre, que sí, que ya tienes el Espíritu Amén. Santo dentro de Amén, ti. aleluya. Noten Señor. los tiempos en que están conjugados los verbos. Amén. Pasado. Dice que el Espíritu Santo ya nos fue dado. Amén, aleluya. Hay que estar entendiendo bien, amados, para saber los efectos que tiene el haber recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué nos adelantamos en hablar antes del Espíritu Santo en nosotros? Porque a partir del Pentecostés, los primeros que recibieron el Espíritu Santo del nuevo pacto fueron primicias para Dios el Padre. Así como el pueblo de Israel entregaba las primicias de la cosecha del nuevo grano a Jehová, ahora nosotros recibimos ese regalo de parte de Dios Amén. al recibir a Jesús en nuestros corazones. Gloria a Dios. A partir de esto, también pasamos a ser primicias para Dios nuestro Padre. Hechos capítulo 2, versos 5 al 11. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Amén, bendito sea. Hechos capítulo 2, versos 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y estaban todos atónitos, dice la palabra, y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Recuerden que habíamos leído que eran lenguas de fuego las que estaban dentro de ese lugar donde ellos estaban sentados. Dice que moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y todos, dice la palabra, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¡Qué sorpresa para todos ellos! Que tú, teniendo una lengua diferente, el Señor te había dado una lengua ahora en la cual los demás pudieran entenderte. Y dice la palabra que estaban atónitos, estaban maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? ¡Qué sorpresas! Aquí había gentes de todas las naciones. Ciertamente hablaban diversos idiomas y dialectos. Todos oyeron hablar a estos galileos en un dialecto comprensible. No se trataba de lenguas desconocidas, sino de lenguas que los oyentes entendieron. Estaban todos atónitos y perplejos, dice la palabra, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Amén. Amén. Estaban perplejos y no comprendían lo que estaba ocurriendo. El verso 13 de allí de Hechos capítulo 2 nos dice, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos, están briagos, así dice la palabra. Hechos capítulo 2, verso 13. ¿Sí dice así? Sí. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Es decir, que creyeron que estos hombres estaban ebrios, que estaban borrachos. Y entonces el apóstol Pedro, lleno ahora del Espíritu Santo, hablando vigorosamente a la multitud, les dijo que lo que estaban viendo era el cumplimiento de una profecía Aleluya. dicha por el profeta Gloria a Joel. Dios. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que dice en Hechos capítulo 2, verso 17. Pero léanme
Joel capítulo 2, verso 28. Ahí está la profecía. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria a Dios. Estaba profetizado. Pedro también les dijo cómo ellos podían recibir desde ahora el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38 y 39 nos dice la forma como Pedro les explicó. Es necesario primero creer en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice la palabra, amados? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Bendito sea su nombre. Por medio de este milagro y la predicación inspirada de Pedro, Dios agregó 3,000 personas a su obra ese día. Gloria a Dios, aleluya. Todas ellas fueron bautizados y también recibieron el Espíritu Santo. ¿En dónde nos lo dice? Hechos capítulo 2, verso 40 y 41. Hechos Y capítulo con otras 2. muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bendito Dios. sea el nombre de Amén. nuestro Dios. Aleluya. Imagínense el poder del Espíritu Santo. No solamente aquellos que estaban dentro del aposento alto, sino aún los que estaban oyendo afuera y que estaban sorprendidos y que estaban atónitos. ¿Qué dice la palabra? Así que los que recibieron su palabra también fueron bautizados, y añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. Desde este acontecimiento el Espíritu de Dios ha estado accesible a todo aquel que reciba y crea en la palabra de verdad, en el Evangelio de nuestra salvación. Y en ese momento y en ese instante es puesto dentro de ti el Espíritu Santo. Para ti, que no has creído que Jesús fue crucificado y resucitado de los muertos, es momento de recibirlo Amén. como tu único y suficiente Salvador. Amén. Él sana, Él salva, Él te da la paz que necesitas. Él vive y es el que prometió enviar al Consolador. Amén. Él cumplió también el compromiso del pacto, este que es en Cristo Jesús. Hermano y hermana, sé parte de la iglesia como primicia, así como Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Romanos capítulo 8, verso 29. Lo habíamos leído, recuerden. Lo volvemos a repetir. Porque a los que antes conoció, también predestinó, también Amén. determinó Amén. para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Gloria a Dios. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a su nombre, aleluya. Pero también a la iglesia se le considera como primicias. Al hablar del Padre, el apóstol Santiago también dijo, Santiago capítulo 1, verso 18. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Santiago capítulo 1, verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Toda la iglesia, Amén. de Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, de sus hijos. El Espíritu de Dios en nosotros nos identifica y nos aparta, es decir, nos aparta como cristianos. El apóstol Pablo también dijo en su carta a los cristianos en Roma, Romanos capítulo 8, versos 9 y verso 14. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo con todos aquellos que reciben a nuestro Dios por medio de su Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador, Amén. el que nos redime? Amén. El Señor, Aleluya. Romanos capítulo 8, versos 9 y verso 14. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué dice la palabra, amados? Mas vosotros no vivís según la carne. Aquel que vive en la carne es que no ha recibido a Cristo todavía. Según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios ya mora en vosotros. Y dice la palabra, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Pero ¿qué nos dice el verso 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bendito Amén, sea su aleluya. nombre. Gloria a Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de nuestro Dios, estos son hijos de Dios. Amén. 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 Ese mismo poder es el que obró en el ministerio de Cristo. Hechos capítulo 10, verso 38. Amén, aleluya. ¿Cómo fue que sucedió, amados? Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Qué hizo nuestro Padre? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba con él. Amén. Amén. Él fue nuestro Padre Celestial el que lo ungió. Amén, aleluya. Y dice que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, a todos los enfermos. Es el poder divino por medio del cual Él nos guía. Romanos capítulo 8, verso 14. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Lo habíamos leído anteriormente y lo volvemos a repetir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Fue este mismo Espíritu el que transformó la vida de los primeros cristianos. Y es el poder que obra en la iglesia de Dios actualmente. ¿Qué es lo que dice la palabra? Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. ¿Qué es lo que nos dio nuestro Dios por medio del Espíritu Santo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese Espíritu Santo no es un espíritu que tenga que tener miedo, que sea cobarde, Amén. sino es poder Amén, aleluya. y es amor y es dominio propio. Amén. Amados hermanos, la fiesta del Pentecostés es un recordatorio anual de que nuestro Creador aún hace milagros y Amén. está otorgando regalos, otorgando su espíritu a las Amén. primicias Gloria a Dios. de su cosecha espiritual, Amén. lo que nos capacita para vivir en obediencia y para realizar su obra en este mundo. Amén. 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 Gloria Si a vamos Dios. acompañados del Espíritu Santo, podremos hacer grandes cosas, amados Amén. hermanos. Amén. El día de mañana, a las 9 de la mañana, nos reunimos para recordar ese día de Pentecostés. Amén. Que Dios traiga regalos para cada uno de sus hijos. Amén. Bendito sea su nombre y bendita sea su palabra. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y bendito